El segundo conjunto de operaciones necesarios para reducir la información y presentarla de manera abreviada y adecuada para extraer conclusiones, adecuada para interpretarla y concluir a partir de ella, consiste en obtener las medidas descriptivas, las que llamamos medidas resumen. Es el paso siguiente luego de haber obtenido las tablas de distribución de frecuencia y los gráficos correspondientes. Para hacerlo, en este ejemplo vamos a trabajar nuevamente sobre la base de los alumnos que rindieron las pruebas de matemática y de lengua en el año 2000 para la provincia de Córdoba, y describiremos los puntajes obtenidos en la prueba de lengua. Para ello, el comando estadísticas nos ofrece la opción medidas resumen. El cuadro de diálogo que aquí aparece es equivalente al que encontramos antes para las distribuciones de frecuencia y también para los gráficos, es decir, un panel a la izquierda en el que aparece el listado de todas las variables y un espacio para ubicar aquella o aquellas que seleccionemos para su descripción. En este caso, dijimos que íbamos a trabajar con el puntaje en la prueba de lengua, que es la variable que se llama renlen. La ubicaremos en este lugar donde dice seleccionar si contiene para poder encontrarla fácilmente. Ren. Aquí saltan las dos que dicen que empiezan con ren, renlen y renmat. Seleccionemos renlen y esa es la que vamos a describir. No incluiremos particiones por el momento. Cuando aceptamos en este comando, encontramos ahora otro cuadro en el cual deberemos seleccionar aquellas medidas resumen que queremos que el programa calcule. Por defecto vienen tildados n, el número de casos, la media, la desviación estándar, los valores mínimo y máximo de la distribución y nada más. Podemos solicitar algunas otras cosas, por ejemplo, el coeficiente de variación, no tomar en cuenta la desviación estándar, ya que es de más difícil interpretación que el coeficiente de variación, solicitar también la mediana y los cuartiles, Q1 y Q3, una medida de asimetría, el coeficiente de asimetría, y percentiles extremos, el 5 y el 95. La forma en que estas medidas se presenten en la hoja de resultados puede ser, a solicitud del usuario, horizontal o vertical. Por defecto viene marcado horizontal y lo dejaremos así por ahora, luego veremos si decidimos cambiarlo. Al aceptar esto, obtenemos una salida que indica la operación que he hecho, medidas resumen, la variable que he analizado, rendimiento en lengua, y cada una de las medidas que nosotros solicitamos. 25.386 es el total de casos, n, 63.70 es el puntaje promedio, la media de puntajes, coeficiente de variación 26%, mínimo 0, máximo 100, los puntajes extremos de esta variable, la mediana 65, cuartil 1 52,5, leeremos esto diciendo que un cuarto de los alumnos obtuvo de 52,5 puntos para abajo. El tercer cuartil es 77,5, lo cual quiere decir que 3/4 partes de los que rindieron la prueba obtuvieron 77,5 o menos, que es equivalente a decir que un cuarto obtuvo 77,5 o más. Saltemos a los percentiles extremos. El percentil 5 es 35, quiere decir que el 5% de puntajes más bajos obtuvo de 35 para abajo. Y el percentil 95 es 90, que quiere decir que el 5% de alumnos que obtuvo las mejores calificaciones obtuvo de 90 para arriba. En cuanto a la asimetría, podemos primero tener una aproximación observando la posición relativa de la media y la mediana. Vemos que la mediana vale 65 y la media vale 63, es decir, la media es más pequeña que la mediana, con lo que la distribución está sesgada hacia la izquierda, hacia los valores más bajos. Eso está reflejado en un coeficiente de asimetría que es negativo, menos. Sin embargo, 0,31 se considera un valor pequeño de asimetría. Nuestros criterios habituales son considerar hasta 0,50, ya sea positivo o negativo, como coeficiente de asimetría, como valores dentro de los cuales a la distribución se le considera simétrica.
En este caso, menos 0,31 es suficientemente pequeño como para tratarla a la distribución como aproximadamente simétrica. Esta misma solicitud puede hacerse de manera simultánea sobre dos variables. Podríamos intentar comparar, podríamos interesarnos por comparar el rendimiento en lengua con el rendimiento en matemática, para el conjunto completo de los alumnos, siempre. Entonces, ahora, en las medidas resumen, además de RenLen, agregaremos rendimiento en matemática, RenMat, que es la otra variable. No se trata de una partición, se trata de la selección de dos variables al mismo tiempo. En el cuadro siguiente vamos a mantener las mismas medidas tildadas, es decir, vamos a pedir una descripción igual a la de recién, pero ahora para las dos variables al mismo tiempo. La salida tiene ahora forma semejante, pero no idéntica. El número de casos no es el mismo, eso quiere decir que no fue la misma cantidad de alumnos que rindieron una prueba y otra, los alumnos pueden haber faltado el día de una de las pruebas. Hay 25.386 en la de lengua y 25.915 en la de matemática, para toda la provincia. Acá tenemos los puntajes promedio comparados, 63,7 el puntaje de lengua y 64,36 el de matemática. La dispersión relativa, muy semejante. Los valores extremos, que eran 0 y 100 en lengua, son 2,50 y 100 en matemática. La mediana es la misma, también lo son los cuartiles, 1 y 3, y también los percentiles, 5, pero no el 95. El percentil 95 es 90 para lengua y 92,5 para matemática. Es decir, que el 5% de alumnos que mejor puntaje obtuvo en matemática, obtuvo de 92,5 para arriba. La asimetría vuelve a ser negativa en el caso de matemática, también resulta la mediana, 65, mayor que la media, 64,36, pero nuevamente es pequeña, 0,23, lo que permite tratar a ambas distribuciones como aproximadamente simétricas. Esta es una comparación que estamos haciendo sobre el total de alumnos entre los puntajes obtenidos en lengua y en matemática. Hay otras comparaciones posibles de las medidas descriptivas, utilizando el comando que ya usamos en las distribuciones de frecuencia y que ya usamos en las representaciones gráficas, el de particiones. Ese comando va a permitir nuevamente estadísticas, medidas resumen. Quedémonos solo con rendimiento en lengua. Tomaremos una sola variable, pero ahora particionaremos esa descripción según las categorías de la variable sexo nuevamente. Es decir, 1 y 2, varón, mujer. Generaremos ahora la descripción de la variable rendimiento en lengua particionada según las categorías de sexo. Veamos la forma que tiene esa salida. Nuevamente solicitamos las mismas medidas descriptivas. Y ahora la salida, para una sola variable, RenLen, comparemos la forma que tenía la última salida. Acá está un renglón para RenLen y un renglón para RenMat. Acá lo que tenemos es una sola variable, RenLen, descripta por separado para los varones y para las mujeres. Ha habido 11.063 varones y 14.297 mujeres. El promedio de los varones fue 61,4 y el de las mujeres 65,5. Los varones muestran más dispersión que las mujeres, etc. Esta es la forma en que podemos comparar las descripciones de una variable entre dos grupos. Por el contrario, en esta salida se observa la comparación de una variable con otra variable. Por cierto, esas dos cosas pueden combinarse y solicitar como medidas resumen la descripción de las dos variables, RenLen y RenMat, particionadas por sexo. Si las medidas descriptivas que solicitamos siguen siendo las mismas, la salida toma esta forma. Varones, grupo 1, rendimiento en lengua, rendimiento en matemática. Mujeres, rendimiento en lengua y rendimiento en matemática. Acá podemos comparar los rendimientos en lengua y matemática de los varones, los rendimientos en lengua y matemática de las mujeres. O también podemos comparar el rendimiento en lengua de los varones con el rendimiento en lengua de las mujeres y el rendimiento en matemática de los varones con el de las mujeres también en matemática. Las posibilidades para combinar son bastante amplias y en cada caso debemos tener claro que solicitamos para poder hacer una lectura correcta de los
de la salida.